Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti. Tiempo de discípulo, un espacio para que escuches la voz de Jesús. Quiero aprender La voz de Jesús. que tu presencia me inunde. Haz de mí uno de nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame de ti, Señor. Paz y bien, te habla Fray Alejandro. De nuevo contigo en este remanso de espiritualidad que el Señor nos regala para entrar en el misterio de su palabra. Quiero presentarte ahora una lectura de la palabra de Dios tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5, que dice así: Hermanos, cuando vine a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con elocuencia sublime o sabiduría, pues nunca entre ustedes me precié de saber otra cosa sino a Jesucristo y este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temeroso. Mi palabra y mi predicación no fue con sabiduría persuasiva de tipo humano, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dice San Pablo: cuando fui a ustedes, hermanos, no fui a anunciarles el misterio de Dios con el prestigio de la palabra o de la sabiduría. Antes de hablar en Corinto, Pablo había tratado de evangelizar Atenas, y allí se encontró ante unos griegos frívolos, poco preocupados de buscar la verdad, pero muy deseosos de discusiones, según la moda del día, estar informado. Y allí fracasó. Tenés el relato en Hechos 17. Ante los corintios, cuya comunidad estaba constituida por gente sencilla, Dios elige lo débil. Pablo confirma este principio y propone su propio ejemplo. Dice: no soy elocuente, sino débil. No soy más que un pobre testigo de algo que me sobrepasa. La autoridad de los apóstoles no proviene de su ciencia, de su valer humano. Anuncian el misterio de Dios. Yo te pido, Señor, que me hagas más humilde cuando escuche tu palabra. Te pido que me libres de los entusiasmos superficiales y que, como Pablo, pueda decir: es en tu poder que predico, no por mí. Dice Pablo: no quise saber otra cosa sino a Jesucristo, ninguna otra cosa. Mesías crucificado. Qué lejos nos encontramos a veces de la elocuencia humana, de las mentes cultivadas. El Calvario no es el punto de reunión de los razonadores de este mundo. Ahí se dan cita solamente los que humildemente aceptan a Dios, los que aceptan que Dios los conduzca, donde no irían por sí mismos,
y me puedo preguntar, ¿qué tiempo dedico a la contemplación de la cruz? Te pido perdón, Señor, por no detenerme frecuentemente a fijar mis miradas en tus ojos de crucificado, para poder leer en ellos, mejor que en cualquier razonamiento, esa locura de tu amor por mí, Señor. Dice Pablo, y me presenté ante ustedes débil, tímido, tembloroso. Mi palabra y mi proclamación del Evangelio no tuvieron nada de esos discursos persuasivos de la sabiduría. Pablo, uno de los más grandes santos, era consciente de su debilidad humana. Él se confiesa tímido, tembloroso, no busca salvaguardar ningún prestigio personal. ¡Qué gran ejemplo! Pablo no trataba de convencer a fuerza de argumentos. Él hablaba como con cierta timidez. Exponía su testimonio. El valor de la evangelización no depende de los medios humanos que se emplean. Depende de la experiencia vivida del encuentro con Cristo. Y Pablo estaba impregnado de Cristo, y por eso lo podía transmitir. Y dice, pero el Espíritu y su poder eran los que se impusieron. Esta seguridad que experimenta Pablo ante esos medios humanos tan pobres con los que cuenta, en vez de abatirlo, esto le da una razón de mayor seguridad. El vacío que siente en sí mismo es el lugar donde puede expansionarse la potencia del Espíritu. La fe no es una adhesión de orden intelectual, de orden puramente humano. La teología va a decir más tarde que es un don de la gracia. Y dice Pablo, para que la fe de ustedes no repose en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. La fe que deseamos para las personas que amamos no les va a llegar a fuerza de discutir o de querer probar. Solo va a llegar por un testimonio de vida de fe, que a lo mejor algún día los va a interpelar por la oración. El cristianismo no es una demostración, ni una ideología, ni un sistema filosófico. Es una relación de amor con Dios. Y esta relación depende primero de una iniciativa divina. Toda nuestra cooperación, de hecho necesaria, consiste en dejarse modelar por Dios. Esta postura es la contraria a la de poner condiciones a Dios, de querer que pase por nuestras propias exigencias. La primera idolatría es la del pensamiento seguro de sí mismo. Tomar nuestro pensamiento como medida de lo divino. Pretender que yo tendría que comprenderlo todo. Convertirme en la medida de Dios. La fe es ese maravilloso privilegio de los pobres. Te invito a que medites y ores todo esto escuchando este tema musical de Blessed, titulado Yo me rindo a ti. Salvador, a ti me rindo y obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, tú
todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti y yo me rindo a ti. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte fiel. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. todo Cristo. Yo te entrego. Quiero serte fiel. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a él. Oh, qué gozo encuentro en ti, Cristo. Cuánta paz a mi alma das. Yo a tu causa me consagro y tu amor, mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Todo Cristo yo te entrego. Quiero serte todo Cristo yo te entrego. Quiero serte Te invito ahora a que escuches este evangelio tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30, que dice así. En aquel tiempo fue Jesús a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios, y decían: «¿No es este el hijo de José?». Y Jesús les dijo: «Sin duda me recitarán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún». Y añadió: «Les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, más que a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, más que Naamán, el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba. El mensaje que contiene este evangelio es amplio, es denso. El evangelista Lucas, cuya lectura continua hoy vamos a comenzar y se va a prolongar hasta el fin del año litúrgico, llenó el primer episodio de la vida apostólica de Jesús con toda la profundidad de su vida. Su misión, su programa mesiánico para los judíos y los paganos, la incredulidad de Israel representada acá en los paisanos de Nazaret, la persecución de la que es objeto ya inicialmente y lo va a ser después también, y que va a terminar en la cruz. Estos son los 3 momentos que responden a las 3 partes que vamos a distinguir en el Evangelio de hoy. Primero, la cita de Isaías que Jesús se aplica en el hoy, en el presente. Después, el rechazo de los oyentes que no ven en él al ungido del Señor, al Mesías, sino el hijo de José simplemente. Y tercero, el intento de eliminarlo, unido al primer anuncio de Jesús. Va su revés apostólico. A diferencia de Mateo y de Marcos, Lucas prefirió abrir el ministerio profético de Jesús no con un pregón de conversión, sino con una buena noticia de liberación para los pobres, para los cautivos, para los oprimidos, para los ciegos. 4 categorías de personas que representan globalmente la miseria del hombre. La liturgia del sábado en la sinagoga, a la que Jesús asistía regularmente, tenía un esquema celebrativo del que hace eco la primera parte de la misa, o la liturgia de la palabra. Constaba de una primera lectura de la ley de Moisés, tomada de un libro del Pentateuco y comentada por un especialista. Y después seguía una lectura de los profetas, que con permiso del presidente, cualquier varón mayor de 30 años podía comentar. Esto es lo que hizo Jesús en esta ocasión, en Nazaret. Impulsado por el Espíritu, que lo ungió en el bautismo, Jesús proclama un mensaje de gracia.
Él ha sido ungido, ha sido enviado para anunciar el favor del Señor a los humildes del pueblo, para pregonar la buena nueva de la liberación, el año jubilar, en el que se devolvían las tierras que habían sido enajenadas, se cancelaban las deudas, se daba libertad a los esclavos. Y para centrarse en este mensaje de gracia, Jesús silenció el final del texto de Isaías. Isaías concluye con una amenaza después del año de la gracia del Señor, día de la venganza de nuestro Dios, dice Isaías. Jesús esto lo eliminó. La gente de Nazaret conocía demasiado bien a Jesús. Se había criado entre ellos y no podían creer que el hijo de María y de José, el carpintero, había sido ungido por el Espíritu Santo como el Mesías esperado por el pueblo durante siglos. Su nombre, como siempre, el nombre que van a repetir los apóstoles en todos sus pregones, después del fenómeno de Pentecostés, va a ser Jesús de Nazaret. Un hombre hijo del pueblo, situado en un tiempo, en un espacio concretos. Jesús de Nazaret, Dios hecho hombre. Este es el Cristo de nuestra fe. Nosotros no creemos en un mito, y mucho menos en una idea, en una ideología, sino en una persona, Cristo Jesús, Hijo de Dios, el Mesías, que vivió en un contexto histórico, sociológico, enraizado en una familia nazarena, representante de toda la humanidad. Si como los habitantes de Nazaret o los judíos contemporáneos de Cristo no somos capaces de superar el escándalo de la encarnación de Dios en la naturaleza humana, tal como se resume en estas 3 palabras, Jesús de Nazaret, es que no hemos entendido nada del misterio personal de Cristo. Él es la meta, la cumbre de la revelación bíblica de Dios, de su plan de salvación para el hombre. Dice Jesús, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Ese eterno hoy de Dios, que es su última palabra, que es invitación a la fe, piedra de tropiezo para el que no la acepta. Un hoy salvador, en cambio, para quien, con los apóstoles, por boca de Pedro, puede exclamar, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos. Y sabemos que tú eres el santo, el consagrado por Dios. Lo dice Pedro en Juan 6:68. Jesús proclama un evangelio de liberación para el presente. Por eso el cristianismo es una fe anclada en la realidad, que es el hoy de Dios. No somos nostálgicos del pasado. No es la iglesia una comunidad vuelta hacia el ayer, ni siquiera en la celebración del culto, porque el culto no es una memoria muerta, es la actualización en la fe de los hechos de los apóstoles, de los hechos salvadores de Dios, que realizó en Cristo. Nosotros tenemos que vivir alegremente cada día como el hoy eterno de Dios. Lo hacemos redescubriendo por la fe esa palabra que nos hace nacer cada día para Dios y nos hace nacer en el Espíritu de Cristo resucitado, en el hoy Salvador de Dios. Ora conmigo. Gracias, Señor. Gracias porque en este hoy me estás salvando por medio de tu Hijo, Cristo Jesús.
Él es tu palabra, que me revela tu nombre, me revela tu amor, tu gloria, tu rostro. Abrime los ojos de la fe, Señor, para ver en él a tu ungido, enviado a dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos y a los oprimidos la libertad, para inaugurar el tiempo de gracia de nuestro Dios. Te pido, Señor, que mi vida proclame tu paz, proclame tu alegría, la buena noticia que recibí de tus labios. Te pido, Señor, que en este hoy, que pasa tan fugazmente, florezca la eternidad, ese encuentro que durará para siempre, Señor. Amén. Te invito a que continúes orando y meditando todo esto, escuchando este tema musical de Franklin Serrato, titulado Ven y toma tu lugar. Pedile al Señor que tome su lugar en tu vida, porque de Él solo podés esperar maravillas. Sáciate, recibe sanidad, recibe consolación. Oh Espíritu Santo, precioso, dulce, hermoso, Espíritu Santo, ven y toma tu lugar en nuestros corazones. Ven y toma nuestras vidas. Llénanos. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y lléname con tu amor. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y lléname con tu poder. Santo Espíritu de Dios, ven y toma tu lugar, renueva mis fuerzas y lléname de ti. Santo Espíritu de Dios, ven y llena este lugar, quebranta mi vida y enséñame de ti. Santo Espíritu, Santo Espíritu, ven y lléname con tu amor.
este